Bienvenidos a un podcast más de la serie Mente Sana, Vida Feliz, parte de nuestro proyecto Renovación CR. Les saluda a Carlos González. Y les saluda a Carlos Mora. Hoy les traemos el tema inteligencia emocional. Las emociones son reacciones que todos experimentamos, alegría, tristeza, miedo, etc. E influyen de manera importante en el pensamiento y en la conducta. Preparándome para el tema, escuchaba una charla donde alguien decía que la mayoría de los problemas de las personas y del mundo se debían al mal manejo de las emociones. Ese dato ya nos dice por sí mismo lo importante que es el manejo de las emociones, que es de lo que trata la inteligencia emocional. También leía que el término inteligencia emocional se usó por primera vez en 1964, pero se popularizó hasta 1995 cuando se publicó el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. En una charla, Daniel Goleman decía que las personas que tienen inteligencia emocional son personas que se preocupan. Bueno, y se ocupan. Se preocupan por los demás y se ocupan de ayudarles. Que son las personas que mantienen unidas las comunidades, los lugares de trabajo y las familias. Y, en fin, decía, son personas que tienen una actitud especial hacia la vida. Pero bueno, Carlos, usted conoce más de este tema, de hecho ha dado charlas. ¿Qué es la inteligencia emocional? Usted le daba una pinceladita a cómo ha evolucionado el término, porque mucha gente en pleno siglo XXI, hasta ahorita, viene escuchando este término de inteligencia emocional. Muchos lo han escuchado muy vagamente y algunos ya lo conocen. Más o menos desde 1920 ya venimos coqueteando con el término. Se le llamaba, en realidad se le comenzó a llamar inteligencia social, porque querían estudiar el comportamiento de las sociedades y pues ahí empezó. Siguió evolucionando a 1940, donde continuó con el mismo nombre de inteligencia social, solo que ya estaban confluyendo más términos para ir encontrando más variables hacia lo que querían llegar, porque no estaban satisfechos. Edward Gardner en el 83 le dio más afluencia al término, entonces ya introdujo lo que eran los indicadores de la inteligencia. Entonces, incluye el término de cociente intelectual. Entonces ya tenemos inteligencia social con cociente intelectual. El padre o el iniciador del término en sí es don Daniel Goleman, ¿verdad? Este psicólogo estadounidense, que ustedes pueden leer acerca de él y pueden leer su libro, ¿verdad? Que así se llama, Inteligencia Emocional. Entonces, eso es una pinceladita de la historia. Si usted tiene algún aporte más. Sí. Sí, bueno, yo la inteligencia emocional, pues yo la veo como, por lo que he estado leyendo, como la capacidad de poder controlar mis emociones o utilizarlas para beneficio propio. Yo he visto, y bueno, por experiencia propia también lo digo, que cuando yo no uso mis emociones de manera adecuada, cuando yo me dejo llevar por mis emociones, normalmente tomo muy malas decisiones, ¿verdad? Actúo de manera incorrecta. Entonces, para mí, la inteligencia emocional es esa capacidad, poder tener ese, yo diría que dominio de las emociones, para utilizarlas en beneficio propio, porque si, por lo que yo, como le digo, por lo que yo he visto y lo que yo he vivido, cuando me dejo llevar por las emociones, cuando yo no las sé utilizar, entonces tomo muy malas decisiones. Pero no sé, más bien amplíenos usted el concepto, que conoce más sobre el tema. Sí, digamos, ahorita estamos viendo la forma del concepto, ahorita le damos fondo al desarrollo, ¿verdad? Pero sí, podemos estar entendiendo lo que usted dice y reforzándolo porque aparte que es una capacidad, sí, es una habilidad, la inteligencia emocional es algo que ya viene dentro de la persona. La gente tiende a confundirlo con el coeficiente intelectual, con el IQ, que son cosas
diferentes. Está la inteligencia emocional y la inteligencia racional, que la podemos medir mediante el IQ, que es el coeficiente intelectual. Pero en sí, es una capacidad para poder percibir, para poder expresar, para poder comprender las emociones. Sí, me parece que es algo muy importante, el desarrollo de esta inteligencia emocional, porque yo estoy de acuerdo con esta persona que decía que la mayoría de los problemas de las personas y del mundo se deben al mal manejo de las emociones, mal manejo de la ira, por ejemplo, del miedo, incluso de la misma alegría, porque en un momento de euforia uno se enceguece y puede tomar una muy mala decisión. Leyendo sobre el tema, veía lo importante que es tener esta inteligencia para que entonces pueda hacer mi vida controlable, porque si no mi vida se desboca. En unos programas anteriores hablamos sobre los grupos de 12 pasos o grupos de anónimos, y en estos grupos se habla que el problema con las personas, con los que asisten a estos grupos, es precisamente que no tienen ese dominio de sí mismo, que no tienen el dominio de sus emociones. Y entonces las emociones los hacen para donde sea. Y eso los ha llevado a meterse en gravísimos problemas porque han tomado muy malas decisiones. Por ejemplo, tomar una decisión basado en el miedo, no pensar, no analizar. Entonces, posiblemente lo que me lleve es a, por ejemplo, a huir en lugar de enfrentar un problema. Sin embargo, algo que me llama la atención, y bueno, también lo leía, porque a mí no solamente a mí me ha llamado la atención, sino a otras personas, es que la mayoría de la gente no busca cuidarse en esa área. Sí. No busca ser más inteligente a nivel emocional, pues busca títulos, que no digo que esté mal, por supuesto, que busque educarse, que busque aprender a, no sé, a hacer algo, un oficio, pero la parte emocional se hace a un lado, cuando por lo que yo veo estudiando este tema de la inteligencia emocional es algo muy importante. Por supuesto que sí. Entonces creo que pues ya definimos suficientemente bien, clarito, qué es en sí la inteligencia emocional, que mucha gente pues escucha y escucha y escucha, pero tal vez concretamente no se ha sentado a escuchar una charla como esta, ya más directa, más concreta, porque a veces escuchamos charlas como con mucho tecnicismo. Entonces nos da pereza. Sí, sorprende que pese a las ventajas que tiene el tener inteligencia emocional, mucha gente no busca tenerla. Cuando es algo tan fundamental, diría yo. Escuchaba previamente una charla donde decía alguien que el 95% de nuestras decisiones las tomamos basados en emociones. Y entonces por eso deberíamos tener un mejor control de nuestras propias emociones, para asegurarnos de que nuestras decisiones pues sean mejores. Entonces, ¿cómo puedo yo desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, pues esa pregunta es sumamente importante porque la inteligencia emocional se desarrolla, se fortalece, se forma. Unos en un nivel de desarrollo y otros en otro. Podemos hablar de cuatro conceptos o cuatro capacidades para desarrollarla. Entonces, el primer concepto o el primer paso es que tenemos que pensar en nuestras reacciones. El ser humano está sujeto a reacciones, buenas y malas. Una acción me lleva a una reacción. Entonces, el ser humano está sujeto a sus reacciones. Entonces, siempre debe pensar en las reacciones. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando hay una discrepancia, ¿verdad? Entre dos personas. ¿La discrepancia en qué termina siempre? Don Carlos, ¿en una qué? Normalmente en una discusión, Una una discusión, pelea, ¿verdad? desgraciadamente. Nos ha pasado que empezamos con una discrepancia, cuando nos vemos ya estamos discutiendo y ya estamos peleando. Entonces, es aquí donde debemos utilizar desarrollar la inteligencia emocional. Eh, la inteligencia emocional puede marcarse de dos diferentes maneras, una buena y una mala, de acuerdo a nuestras reacciones. En este caso, la reacción buena sería que, pues, no tomarse las cosas de manera personal, porque siempre que hay una discusión y nos atacamos,
es porque me está atacando personalmente y no está viendo que están atacando el problema y que la otra persona lo que quiere es que yo mejore, pero lo tomo a nivel personal que me están atacando y la reacción mala, ya, pues sería dejarse llevar por el enojo. ¿Y qué pasa cuando uno termina dejándose llevar por el enojo, don Carlos? Termina en pelea, termina en un resentimiento, podría ser, en un ataque a la otra persona. No termina bien, en pocas palabras. Ok, entonces, pero aparte de eso, lo más importante es que terminamos dañando a la otra persona, les Sí, claro, terminamos faltando claro. el respeto. Entonces, mal manejo de la emoción. Quiere decir que la inteligencia emocional nos da las opciones, la podemos desarrollar, está en nosotros, en decir, bueno, esto no es un asunto personal, discúlpame, y dar media vuelta, tengo que ir a hacer algo, y ahí comenzamos a desarrollarla. Entonces, ¿qué te parece si quieres aportar algo sobre eso? Si no, sigo Sí. con el segundo concepto. Si viera que casualmente ahora estaba en una reunión, estaba hablando con un grupo de personas acerca de este tema. ¿Cuál es nuestra reacción, por ejemplo, cuando nos sentimos atacados por alguien? O no nos sentimos atacados, realmente nos están atacando. Entonces hablamos de eso, que yo puedo tomar una actitud diferente a la que normalmente toman las personas, que es enojarse y querer tomar alguna represalia contra esa persona. Yo puedo perfectamente ignorar eso. Pues si es necesario poner un límite, pues también, ¿verdad? Decirle usted no me grite, no me hable así, pero no tomárselo personal, para que uno no se sienta mal y no vaya a generar resentimiento y que incluso lo vaya a llevar a uno a querer vengarse de esa persona, a agredir a esa persona. Mucha gente que nos está oyendo en este momento seguramente dirá, pero es que es normal que yo me enoje. Bueno, digamos que está bien que se enoje, pero sin embargo que no permita que ese enojo se descontrole, que trate de pensar, de analizar las cosas. Como digo, no se trata de dejarse tampoco, pero eh, tampoco quiere decir que se inicie una pelea, que se vaya a armar una trifulca por esto, y simple y sencillamente, pues yo puedo tener dominio de mí mismo y no empeorar el asunto. Ahora estamos hablando de eso precisamente, de ese dominio de sí mismo, ¿verdad? Para evitar que las actitudes de otras personas me afecten a mí. Entonces yo lo veo así, de esa manera. Como segunda capacidad o concepto para poder desarrollar la inteligencia emocional, es que tenemos que aprender a, a ver las situaciones diarias de momento, como un desafío. Entonces, ver las situaciones como un desafío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al reconocer las emociones negativas en nosotros, esto dificulta nuestro desarrollo. Podemos convertirla en un reto y encontrarnos con las emociones positivas. O sea, es un intercambio, ¿verdad? Es un traslado, trasladar las emociones negativas a emociones positivas. Entonces, ¿cómo hago eso? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que en su puesto de trabajo usted tiene un peligro, un riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una persona? Y ahí, lo que puede es desarrollar su inteligencia emocional de la manera como recibe la ansiedad. La ansiedad que le da al darse cuenta que su trabajo está peligrando, que lo pueden despedir, que tiene problemas. Entonces, la reacción es, ¿ahora qué voy a hacer? Es ahí donde entra la inteligencia emocional, ¿verdad? Inmediatamente debe dejar de preocuparse por lo que viene y ocuparse de la situación. Entonces, al ocuparse de la situación, ya cambian las cosas, porque ya usted tiene opciones, opciones aquí, opciones allá, y no está pensando solo, ay, ya me van a despedir, ahora me voy a quedar sin dinero, ¿qué voy a hacer con los pagos? No, 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 ya la emoción te adelanta. Nosotros tenemos que adelantarnos a las emociones,
muchas veces las emociones y pensamientos llegan a nosotros primero y nosotros debemos adelantarnos a nuestras emociones y pensamientos. Eso es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos permite tener la capacidad de adelantarnos ante cualquier emoción negativa y sustituirla por una emoción positiva. ¿Qué te parece, Carlos? Eso ha sido un reto en mi vida, así francamente, porque yo he tenido la tendencia, como he visto que mucha gente la tiene, a esperar lo peor. Un día me ponía a leer sobre antropología y decía que en parte eso nos viene porque el ser humano hace muchísimo tiempo vivía en un ambiente muy hostil. Entonces tenía que estar siempre preparado para lo peor, siempre estaba pensando en lo peor que podía suceder. Me llamó mucho la atención ese dato, pero en realidad eso no es lo que se debe de hacer. Lo que hay que hacer es, en lugar de estar con ese pensamiento pesimista, que lo que hace más bien es no permitirle a uno encontrar soluciones, es tratar de pensar de una manera más positiva, tratar de no dejarse llevar por el temor y ser más racional. Entonces buscar alternativas, pero no dejarse llevar por el temor, porque el temor paraliza. Lo que hay que hacer es analizar, es pensar, es tratar de, como usted decía ahorita, de encontrar soluciones, pero no ponerse a pensar lo peor, sino prever, sí, está bien, pero sin llenarse de temor. Muy bien. Entonces, si tenemos que comenzar a ver las situaciones como un desafío, esto nos lleva al tercer punto, que debemos modificarlas. Debemos modificar nuestras emociones, las emociones negativas, modificarlas, así como dijimos ahora. Porque las emociones negativas lo que tienden es a quitarnos lo mejor de nosotros. Eh, pero una persona emocionalmente inteligente puede cambiar esto y muchos casos más y poderlas controlar. Le voy a poner otro ejemplo. En el caso anterior, por ejemplo, del riesgo del trabajo, de la amenaza en el trabajo, Uh -huh. eh, entonces yo puedo cambiar esa incertidumbre, cambiar el problema que me está produciendo la emoción de saber que me va a producir algo malo. Entonces, ¿cómo modifico yo la emoción? Pues yo debo bajar la ansiedad o aumentar la ansiedad. ¿Qué es mejor para mí? En este caso, ¿usted qué opina? Lo que debo de hacer es bajar esa incertidumbre. ¿Qué es lo que yo podría hacer en ese caso? Entonces, en lugar de centrarme en lo negativo, pensar positivamente. Yo creo que si me pongo negativo, lo que voy a lograr es ponerme más inquieto y me voy a angustiar. Muy bien. Un cuarto punto es ponerse en el lugar del otro. Eso definitivamente es uno de los pilares, es una de las cosas más importantes en el desarrollo de la inteligencia emocional. Creo que es la clave, la empatía. Quiero darle un ejemplo. Precisamente comentaba con usted, Carlos, hoy temprano, que fui a una cita médica eh, donde me atendió una joven cuando me iba a pesar y a tomar la presión, que desde que me vio fue sonriendo, aunque no le veía la sonrisa por la mascarilla, en los ojos y en la expresión y en las manos se le veía la alegría de la atención al paciente. Yo me asombré y digo, yo qué bonito, me están recibiendo lo más bien. Entonces ya me pesé, me tomé la presión. Fue una cosa tremenda, hubo mucha empatía. ¿Por qué lo digo esto? Porque una semana anterior había ido a la misma clínica, al mismo lugar, y me atendió una persona que desde que me recibió es, ¿usted qué? ¿Tenía cita? Y con una actitud muy prepotente. Entonces, vea la diferencia. Y después que terminé con esta muchacha de la que estoy hablando, que hubo empatía, tuve que ir a recoger unas medicinas y regresar a inyectarme
con la novedad de que la que me iba a inyectar era la misma muchacha que me atendió tan buena, tan con buena forma en el peso. Y ella misma me inyectó. Le voy a decir que ni siquiera sentí la aguja. Yo me sentí tan contento porque ella me hablaba. O sea, la empatía, porque seguro ella la han inyectado y le tenía pavor, me imagino, a las inyecciones, ¿verdad? Y sabe lo que significa. Entonces, en ese caso, ella se pone en los zapatos de la otra persona por el dolor que va a sentir. La empatía podemos aplicarla en todos los niveles de la vida, ¿verdad? Ponernos en el lugar del otro, sentir la necesidad del otro. Creo que yo estoy resumiendo ya la, la inteligencia emocional. Realmente yo, con todo lo que he leído, he estudiado de inteligencia emocional, puedo decir que es el dejarme yo para pensar en el otro. Porque cuando yo pienso en el otro, puedo estar mejor, puedo estar más feliz. ¿Qué opinas, don Carlos? Bueno, sobre ese tema de la empatía, me ponía a pensar en que desgraciadamente veo muchísima gente muy egoísta y que el otro no le importa. Lo importante es que yo esté bien. Mientras yo esté bien, los demás no me importan. Pero esa actitud egoísta lo que hace es producir mucha frustración, mucho dolor, mucho vacío existencial, un enorme dolor emocional. Y yo siento que los seres humanos no somos para competir unos con otros, no es para dañarnos, sino más bien para ayudarnos unos a otros. Sin embargo, pues ahora yo veo que hay muchísima competencia entre las personas, hay mucha indiferencia, no veo mucha empatía, sí hay, ¿verdad? No voy a decir que no, pero veo que mucha gente, pues desgraciadamente ha caído como en un egoísmo, en un egocentrismo, en únicamente pensar en su propio bienestar. Y eso también explicaría por qué tantas personas viven tan vacías. Porque yo creo personalmente que los seres humanos no somos para eso. A los seres humanos lo que buscamos es apoyarnos unos a otros y claro que hay que pensar en el otro. Tampoco con esto quiero decir que uno deba descuidarse, pero siempre hay que tener en cuenta a los demás. Mi bienestar no puede estar por encima del bienestar de los demás, que eso es como algo muy extendido ahora, que no me importa a los demás. Si yo tengo que estar bien, no me importa a quien tenga que pasarle por encima. Entonces, usted, perdone que le atrecie así pero Ajá. usted entonces debe ser una persona emocionalmente inteligente, ¿verdad? Porque yo he hablado con usted donde usted ha experimentado, donde usted ha tenido que ponerse de verdad en los zapatos del otro. Usted me ha dado varios ejemplos, ¿verdad? Bueno, porque también he pasado por una serie de situaciones en la vida muy complicadas. Bueno, yo sé que usted también. Y entonces eso me ha ayudado a sensibilizarme a los problemas de los demás. Y yo sé que usted también. Entonces, en mi caso, y seguramente igual que usted, uno siente esa necesidad de apoyar a otras personas que están sufriendo, porque uno ha pasado por lo mismo. Entonces, hay personas que han tenido una vida muy cómoda y por eso no se han sensibilizado al dolor de los demás. Y entonces he notado que tienden a pasarle por encima a los demás, a utilizar a los demás. Por supuesto, hay excepciones. Y ya para ir terminando, ¿qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando? Pues qué interesante tu opinión y tu situación de ejemplo personal. Más adelante hablaremos de nuestras vidas, cómo hemos salido adelante aplicando la inteligencia emocional, aún sin saber que la teníamos y ahora saber que la tenemos, y sin ella, cómo ha sido nuestra vida. Es un tema aparte. Entonces, me preguntabas que si tengo algún consejo ya para ir terminando, de cómo poner en práctica ya en sí la inteligencia emocional, sabiendo que podemos decir que hay personas que creen que no tienen ninguna habilidad de inteligencia emocional. No deben preocuparse, no deben preocuparse porque todavía estamos a tiempo, están a tiempo de trabajar y desarrollar su inteligencia emocional. Nada más buscar los medios y las formas de hacerlo. En este caso, aquí en Renovación Costa Rica, estamos en toda disposición de ayudarte.
Entonces, los consejos para seguir desarrollando la inteligencia emocional, uno es poner atención a las emociones. Hay que ponerle atención. Dos, aprender a manejar las emociones. Tres, expresar cómo nos sentimos. Podemos expresar cómo nos sentimos a cada rato y a cada momento con cualquier persona. Es muy importante, entonces, expresarnos cómo nos sentimos. Y el cuarto es asumir nuestra responsabilidad por nuestros actos. Es muy importante aceptar la responsabilidad de lo que sentimos y de cómo nos comportamos. Para finalizar con este tema, pues lo último que quisiera aportar es que, bueno, es muy valiosa la inteligencia emocional porque quien la posee en altos niveles es capaz de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones de tipo negativo que experimente. Tiene mayor capacidad de relación con los demás porque cuenta con la ventaja de que consigue entenderlos al ponerse de su lado. A lo que hablamos ahora de la empatía. Logra utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analiza y aprende de ellas. Es alguien que precisamente por tener esa inteligencia emocional y saber encauzar convenientemente las emociones negativas tiene mayor capacidad para ser feliz. Y cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y contratiempos, para no venirse abajo. Pues en mi caso, al ir desarrollando inteligencia emocional, me ha sido más fácil mantenerme firme ante las vicisitudes que inevitablemente han aparecido en mi vida y sé que van a seguir apareciendo. Y bueno, también las personas a mi alrededor se van a ver beneficiadas con mi desarrollo de inteligencia emocional, porque los que rodean a alguien así se sienten a gusto con esa persona. Al estar a su lado no experimentan ningún tipo de sensación negativa y también la gente confía en él cuando necesiten algún tipo, por ejemplo, de consejo tanto a nivel personal como profesional. Si quieren contactarnos, tienen alguna duda, quieren ayuda para el desarrollo de su inteligencia emocional, por ejemplo, pues pueden escribirnos a través de nuestra página de Facebook. Pueden encontrarnos como Renovación CR o Renovación Costa Rica. También estamos en Twitter, Instagram y YouTube. Les agradecemos muchísimo la atención prestada y será hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias.